Us dona la benvinguda en nom de la Fundació Bosch i Cardellac, que una vegada més ens complau molt d'acollir a la nostra seu una activitat vinculada amb la Joventut Atlètica de Sabadell. Avui ens consta que és un dia especial per l'homenatge que amb l'associació, diguem si ho dic bé, d'Associació de Amigos de la Pista de Ceniza han decidit de donar-li a la Carmen Valero, una sabadellenca de primer nivell que ha portat el nom de la ciutat i especialment l'esport femení al món de l'atletisme i és coneguda arreu. Hem organitzat aquest acte, bàsicament ells han organitzat, però en aquest moment, un cop jo hagi donat aquesta breu benvinguda, estarà amb nosaltres la Montserrat González, que és la regidora d'Esports i també dirigirà unes paraules, i simplement presentar als membres de la taula l'Àlex Calabuix, un poco la madre, el organizador base de todo el proyecto, creo yo, por los correos electrónicos que nos hemos cruzado, la germana de la Carmen, la Leonor, el Jordi Molins com a president de la Joventut Atlètica de Sabadell, Figuerola de nom, Albert Figuerola, company de la Carmen, i l'Ententes, Josep Maria Ententes, com una persona molt important dins de la jazz. Nos consta que han venido también algunas personas de Madrid atendiendo que este fin de semana en la pista cubierta de atletismo de aquí de Sabadell se celebra un campeonato de España, si no voy mal informada, sub-23. Por lo tanto, bienvenidos a todos y que muchas gracias a la regidora d'Esports per ser amb nosaltres. Molt bona tarda, gràcies Eulàlia, que ens coneixem d'altres barrets que porto de l'Ajuntament. En primer lloc, així la salutació, si deixeu-me la fer en català, saludar a tots els membres de la mesa i, com no, totes les persones que ens acompanyeu aquesta tarda y per respecte, com dèiem, a les persones que nos acompañan de fuera y porque esto me parece que se está viendo en muchísimos lugares del mundo, pues lo vamos a hacer en castellano para que todo el mundo pueda entendernos. En primer lugar, quería agradecer muy sinceramente la invitación a este acto, a participar en este acto tan especial, gracias a los amigos de la Pista de la Ceniza, que también hacíamos broma con Eulalia, porque no he tenido que preguntar, ¿aún se llaman así? Sí, aún se llaman así. I a la Joventut Atlètica de Sabadell i a la Fundació Bosch i Cardellac per fer possible aquest homenatge tan necessari y tan merecido, a la Carme. Hoy nos reunimos para recordar a la Carmen Valero. En un año muy significativo, el 50 aniversario de su primera victoria en un campeonato del mundo de cross. Una cita extraordinaria, no solo por la importancia deportiva, sino porque la Carme marcó un antes y un después en la historia del atletismo y sobre todo, y me gusta siempre remarcar esto, en el deporte femenino. No quiero imaginarme cómo debería ser una deportista de élite en aquellos años, ¿no? Si sabemos todavía cómo es hoy en día. Pero más allá de los títulos y las medallas de la Carme Valero es una figura clave para entender lo que ha estado y lo que es el deporte en Sabadell. Ella creció aquí, entrenó aquí, compitió llevando el nombre de la ciudad de Sabadell alrededor del mundo y hizo que Sabadell fuera sinónimo de excelencia deportiva. La Carme rompió fronteras, fue pionera en un momento que, como decía, ser mujer y atleta de élite no era nada fácil. Abrió camino a muchas mujeres que pueden soñar hoy con ser deportistas profesionales gracias a mujeres valientes como ella. Demostró que el talento, el esfuerzo, la constancia no tienen género, solo tienen compromiso. Su legado no es solo deportivo, es un legado de valores, de sacrificio, de humildad. Los que la conocéis, que a veces hemos hablado de ella, nos lo habéis transmitido así, y de compromiso con la ciudad y con las entidades. Sabadell no sería la misma sin figuras como Carme Valero y por eso recordarla hoy, pues no es mirar al pasado, sino que es reforzar el futuro. Gracias de todo corazón a todos los que lo hacéis posible por mantener vivo su nombre. La pista cubierta de Cataluña lleva su nombre, creo que se lo merece.
Gracias por mantener, como decía, vivo su nombre, su historia y su ejemplo. Y sin más, pues muchísimas gracias por hacerme participar esta tarde aquí y que comience el debate. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir, a Eulalia por coordinar perfectamente con todos nosotros este evento y darnos la oportunidad de, en este espacio tan fantástico, poder hacer este evento. Pachi Ocio, que está allí también, al que veis en la parte técnica, pues también gracias, porque este espacio, que por cierto os invito a que los que no conozcáis su canal de YouTube lo veáis, porque es fantástico, organizan unas mesas redondas, unos encuentros de temas históricos variados, que a mí de verdad me sorprende la variedad, la calidad de los invitados y creo que merece la pena que los que no lo conozcáis lo veáis porque es muy interesante. Gracias también a Montserrat, por supuesto, por su presencia aquí. Es importantísimo también que las instituciones apoyen este tipo de eventos y en este caso, pues, para la gran Carmen Valero creo que es todo un honor. Iba a estar con nosotros Mercè Rosic, que nos han comentado que finalmente no podía asistir, la presidenta de la Federación Catalana de Atletismo, pero ha excusado su presencia. Hay muchísimos actos, somos conscientes de que a ella le encantaría estar aquí, pero bueno, no ha sido posible y le damos las gracias también por la deferencia de estar pendiente, de avisarnos también de que no podía venir, etcétera, que sabemos que su agenda es muy complicada. Bueno, yo soy Alex Calabuig, el menos conocido de aquí de todas las personas que están en la mesa. Yo soy periodista deportivo desde hace 30 años, dirijo la revista Corredor, pero sobre todo estoy aquí en calidad de amigo de Carmen y como miembro de la APC, que la APC también, bueno, despierta curiosidad, ¿no? No es que siga llamándose así, sino que es de reciente creación y pues un grupo de locos, entre ellos hay algunos también en la mesa y Jorge González Zamo, que está detrás de Eulalia, olímpico en México 68 y plusmarquista nacional de 1500 metros, que también pues quisimos impulsar esta parte cultural y deportiva histórica para que se respete el patrimonio deportivo, para que se cultive más el conocimiento de la historia del atletismo, el atletismo femenino en particular, ¿no? En el caso de Carmen como gran pionera, pues creo que es importantísimo también que su figura esté muy ligada a la APC. Organizamos todos los años un memorial Miguel de la Cuadra Salcedo en Madrid en el mes de mayo. La última carrera de Carmen fue allí, una prueba de 300 metros en la pista de ceniza de 1931, que bueno, desgraciadamente fue su última carrera y nos hubiera gustado que estuviera con nosotros muchos más años, pero bueno, la vida es así y hoy nos toca recordarla. Es un día, creo que para todos, muy emocionante. Probablemente se nos escape más de una lágrima, pero bueno, para eso estamos aquí, para recordarla con alegría, pero también las emociones aflorarán. Entre las cosas que quería comentar, bueno, ya lo ha dicho antes Montserrat, bueno, estamos hablando en castellano porque es verdad que hay mucha gente que lo va a ver en Sudamérica, en el resto del país también, que sobre todo la mayor parte de la gente, aquí podemos estar 70, 80 personas, pero las miles de personas que lo vean pues serán de otros lugares y para facilitar un poco la comunicación. Se cumplen 50 años del primer oro de los dos que consiguió en campeonatos del mundo de cross la gran Carmen Valero. Fue en Chepstow en el año 76, así que es una grandísima ocasión, 50 años después, para juntarnos, aunque cualquier momento sea bueno, ¿no? para hablar de Carmen y para recordarla. Y creo que bueno, la mejor manera de empezar es viendo a Carmen correr, así que vamos a poner un breve vídeo. Breve y maravilloso vídeo porque ver correr a Carmen es casi hipnótico.
la federació, doncs, sempre que ha fet una reunió, sempre, si ha sigut d'unes 2 hores, sempre els últims 5 minuts ha sortit un senyor i ha dit que per què les noies doncs, en realitat no tenen les mateixes proves. Llavors, en aquells 5 minuts s'ha resolt tot. Crec que, vull dir, un atletisme espanyol no es pot lograr així, posant-se al mateix nivell que el masculí. Aquest any, amb el Campionat Europeu, han sigut 3 representantes espanyoles i 2 d'elles catalanes. Crec que fins ara havia sigut jo l'única representanta amb l'Olimpiada de Montreal, amb els europeus de Roma, i crec que en realitat aquesta federació el que fins ara ha volgut fer ha sigut que en realitat unes persones que destaquessin, però ara en canvi crec que ells el que volen, almenys està programat per l'any que ve, que en realitat puguin anar més gent, inclús miraran de donar unes ajudes que en realitat la gent es pugui dedicar totalment. Tenemos la gran fortuna de tener a Leonor Valero hoy con nosotros, hermana de Carmen, una de las hermanas de Carmen, y yo quería empezar contigo preguntándote también por esa infancia, por esos primeros años, cómo venís, ¿no? Cómo cambiáis de tierra, el gran esfuerzo que hicieron tus padres también, ¿no? Y que nos expliques un poco esos primeros años para empezar a ponernos en contexto. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Me emociono ver a mis compañeros en aquellos tiempos y ver a Carmen ahora pues también. Bien, me gustaría explicar que mi familia pues se desplazó aquí a Sabadell. Vivíamos en Sardañola, con nuestro alrededor era campo, y como ya sabéis, Carmen era muy feliz en el campo y entonces era lo que a ella le gustaba. Teníamos allí alrededor una masía donde habían perros, galgos, precisamente correr y galgos, pues ella, y cada tarde íbamos a ver, y siempre ella pues tenía un perro designado, me parece que era Chocolate, el suyo. Y precisamente en los últimos meses Carmen tuvo un galgo, que bien es importante que lo sepáis, que hay una relación de su infancia con lo que en los últimos tiempos. Y también tengo que decir que aquí hay presente, pues nosotros, el contacto que hubo Sardañola con Sabadell, teníamos la hermana de mi padre, nuestra tía, que vivía cerca de unas atletas, hermana Solé, que hoy está presente, Joana. Y esto fue lo que nos unió, la familia de Sabadell, paterna, con el que ella le gustaba disfrutando, que era muy feliz. Y eso fue lo que nos acercó. También agradecer, en aquel momento la familia agradecíamos mucho pues, a compañeros de la JAS, de l'última, pues Feliu Lluc, Figueras, no voy a decir, no sé, molts noms, molts atletas, muchos atletas que acompañaron a Carmen para entrenar en Sabadell y volver a Sardañola. Pero esto, mis padres querían estar siempre juntos y muchos días se quedaban a dormir en casa de la tía en Sabadell. Y mi padre dijo, esto no puede ser, hay que estar todos juntos. Entonces, mis padres hicieron, la casa donde vivíamos la había hecho mi padre, porque era albañil, un buen albañil. Y entonces, claro, nos hizo mucha pena dejar, teníamos nuestro pozo, alrededor campo, pero mis padres sacrificaron el vivir allí por Carmen. Y eso lo valoramos mucho porque la familia para mi casa, como hablamos, campeona con valores, era un poquito de lo que mis padres querían, ¿no? Es decir, que la familia es muy importante y creo que muchos lo compartiréis, ¿no? Y bien, pues agradecer también a los compañeros que ayudaron a que Carmen corriera, a Joana, que fue la que llevó a Carmen y su hermana Antonia, y entonces, pues bueno, gracias a que estáis aquí, a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, estábamos viendo en pantalla algunas imágenes que luego comentaremos y luego profundizaremos en más cosas. Y vamos a pasar a Jordi Molins, el presidente de la JAS y bueno, hijo del gran Pep Molins,
al que espero que también próximamente podamos hacer algún evento relacionado con él, porque es una figura también imprescindible en el atletismo de nuestro país y también un pionero en muchísimas cosas, ¿no? Así que quería empezar preguntándote, pues, tú como niño, ¿no? Porque en esa época, pues, lógicamente eras un niño, ¿cómo viviste toda esa época? ¿Cómo conociste a Carmen? ¿Cuál era vuestra relación familiar con ella? Estrechísima. Sí, Cuéntanos sí. un poco, desarrollanos un poco todo este tema. Muy bien. Para empezar, muchas gracias por pensar en mí, por venir a Sabadell y por contar con la Jazz para este homenaje, que sin duda es totalmente merecido. Como bien dices, sí, yo era un niño cuando Carmen empezó a destacar como atleta, y tengo muchos recuerdos, precisamente mis recuerdos más intensos con Carmen son de esa época. Yo traté después toda mi vida con Carmen, o con la Karma, pero sin duda esos momentos eran los más intensos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando cuando tenía que ir a viajar a algún cross, al Goibar, a Lasarte, a Santander, mi padre decirme: oye, Jordi, ¿quieres venir? Y para mí eso era un premio, era genial, lo mejor, era una aventura impresionante, ¿no? Y viajar con ellos en esa época en que ellos cogían el coche de mi padre, mi padre conduciendo, Carmen, y yo en el asiento de atrás durmiendo, y nos íbamos para Santander o para donde fuera. En esa época viajábamos así, los coches no eran como ahora, las autopistas no eran ni existían en algunos casos, y esa era la forma de viajar por España Estamos viendo alguna imagen también ahí con imágenes de la época tuyas. Correcto. Con Carmen y de esa época de viajes, esta que creo que era precisamente de un viaje a Santander. Precisamente, ¿no? es de algún viaje, creo que es de Santander, sí. Y para mí esos viajes me encantaba. Y Carmen era siempre súper simpática con nosotros. No recuerdo muchos domingos por la tarde que venía a casa a hablar de entrenos con mi padre, pero acababa jugando con nosotros, y cuando digo jugando me refiero a peleándonos todos ahí en el sofá o en el suelo, todos allí jugando con ella, ¿no? Recuerdo, y eso seguro que Leo también lo ha experimentado, un mejunje que tenía mi padre cuando íbamos a esos crosses que hacía tanto frío. Mi padre no sé si son productos que existen todavía, pero cogía liniment Sloan, lo mezclaba con Finalgón, y no sé si ponía algún otro ingrediente, y lo que os puedo asegurar es que salíamos todos con las piernas rojas, pero frío no pasábamos, es decir que y no me extrañaría, no lo sé, pero no me extrañaría que en los campeonatos del mundo de Carmen hubieran también apostado por esa técnica, ¿no? Leo, es verdad que tú también te había tocado sufrir eso, ¿no? Pero no, era era habitual en mi padre ese tipo de cosas, ¿no? Pues no sé si, yo creo que hemos visto algunas fotos, sí, de esa época, ¿no? Ahí, en algún viaje, he visto también una que estamos mis hermanos y aquí fuimos a esquiar una vez, o varias veces fuimos a esquiar, en esta ocasión con mis hermanos y Karma. Y hay una foto también que estamos mis hermanos, y la que está corriendo con Carmen a su derecha es la hija de Josep Pro, que también está aquí. Pero sí, sin duda son recuerdos imborrables de esa época. Bueno, pues muchas gracias por esta parte introductoria, y vamos a pasar a Josep María, que bueno, Josep María, ya le conocéis, es pues bueno, un sabio tremendo, ¿no?, del atletismo. Él va a decir que no, que bueno, no, se puede decir que sí. Bueno, perfecto. No. Y bueno, con las innumerables conversaciones con Carmen, pues siempre aparecía Josep María, pero no como un amigo, sino como un hermano, ¿no? Para mí
siempre la sensación que tenía cuando me hablaba de él era de un hermano, y creo que así lo sintió durante toda su vida y lo sigue sintiendo allá donde esté, porque es difícil llegar a una conexión tan grande como la que tuvieron ellos, y él nos va a explicar ahora, ¿no?, cómo la conoció y cómo fueron esos inicios, y más adelante pues ya iremos desarrollando otros temas. A Josep María le acotamos un poco más porque si no puede hablar 20 minutos en la primera intervención, así que... Sin respirar, ¿eh? No, bueno, ahora se me etiqueta como un referente del atletismo, y aquí se acaba, no sé si a nivel de mi casa o a nivel mundial, pero antes Carmen me etiquetó, que ahora es una palabra muy de moda, como hermano. Y la verdad es que yo no he tenido nunca hermanos, ni hermanas. Por lo tanto, la amistad con ella debe ser esto. Tener un hermano, en este caso una hermana, debe ser la amistad que tuve con Carmen. Yo a la Carmen lo que destacaría de ella es su carácter fuerte, duro, pero un carácter que es lo que le llevó a ser campeona. Aquello de decir, per collons guanyo y guanyo. O sea que esto es lo que creo que es la diferencia entre ser un gran atleta y un gran campeón. Por otra parte, era una persona muy generosa, dispuesta a dar todo por la otra persona, aunque esto le supiese un enfrentamiento constante con la Federación Española de Atletismo, con la catalana o no sé, o tal vez con la comunidad de propietarios donde vivía. Porque era una persona que, si ella tenía su manera de ser y te apoyaba, pues continuamente sin importar lo que a ella le podía pasar. Y bueno, hay diversos momentos. Yo, por ejemplo, tuve una intervención en el hospital, en mi corazón, hace de estos 8 o 9 años. Ni se lo comenté a mi hijo, que tengo una relación excelente, porque pensé, no vale la pena, y si no, pase lo que pase, ya se enterará. Y lo que hizo ella, yo ni me lo explico, porque salí con mi pareja de la sala de operaciones y me la encontré delante, ella y Albert Figuerola, ¿no? O sea, supo que me iban a intervenir de no sé qué del corazón, etcétera, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo esta amistad, su generosidad y su carácter que le llevó a ser lo que fue. Josep María, concretamente, ¿en qué momento la conociste? Bueno, conocerla, la primera vez que paré atención fue en un entrenamiento, creo que un día de Navidad, corriendo desde la montaña de la Mola hasta las pistas de atletismo, que debían ser ida y vuelta unos 20 kilómetros tal vez, y cuando faltaban 2, iba yo, no sé, con Pro, y no sé si estaba Lluc, no sé, alguien más a nuestro lado, y cuando faltaban 2 o 3 kilómetros, en la entrada a bosque de Candeu, veíamos que una chica de 14 años continuaba a nuestro lado, ¿no? Y al final la miramos y pensamos, ¿y aquesta tía qué? Y el trabajo que tuvimos para dejarla, porque claro, machos lo éramos, ¿eh? Y la dejamos, o sea, un poco final de Canoriac hasta las pistas. Y luego ya fue, aquí está, en esta fotografía, es una entrega de premios, fue elegida la mejor atleta, deportista provincial, y bueno, yo estaba colaborando con el diario Sabadell en aquel momento, y es el momento de la entrega de premios. Y la anterior, que era una Marcel Jané, que éramos todos muy jóvenes, ¿no? Esta, Carmen debía tener, no sé, ¿cuánto tenía aquí, Leo? ¿14 años? Esto es en el 70 y no sé cuántos. Mira, el Pro i el mateix. Bueno, es igual. Esta era el Carmen de pequeño y a su lado más guapo era yo. Y luego, esto ya es en el estadio de Barzubi, que fuimos con Molins, con Barris, creo que está, Barris y Carmen ya una parte ya más próxima, ¿no? O sea que fue una amistad que se fue cultivando a lo largo de los años y que, para acabar, yo acuerdo cuando ganó por primera vez en Chepstow, hace de estos 50 años, a final de este mes de febrero lo hará, entonces no había móviles, no había nada, y claro, yo sí que sabía con quién iba a correr, ¿no? Pero ella no tenía ni idea de las adversarias que tenía, y cuando regresó me dijo, es que te hubiese llamado por teléfono, pero yo tampoco tenía teléfono ni en mi casa, ni teléfono de estos fijos, y bueno, digo, mira, Carmen,
Si te digo con quién ibas a correr, es que te caen las bragas al momento en el suelo. Porque ella corría los 3.000 metros en 9 minutos justos y las otras hacían 8:30. Y la distancia aproximadamente debía ser esto, unos 4 kilómetros, los que estuvisteis en Chepstow. Yo estuve la primera vez que hizo 31 en Cambridge y más o menos era esta distancia, ¿no? Pero bueno, así fue y así hay otras historias. Paso palabra. Bueno, Albert, es tu turno. No te voy a pedir que hables todavía porque no vamos a poner fotos tuyas con Carmen. Bueno, sí fotos, pero dentro de un vídeo porque le compusiste una preciosa canción que queremos compartir, que algunos de los asistentes ya conocen. Y antes de que intervengas, pues vamos a ver esta canción que creo que, bueno, que es una declaración de amor como pocas. Et vaig conèixer amb 14 anys, eres la nòvia del meu millor amic. De tu jo em vaig enamorar, però llavors no t'ho vaig poder dir. Tots estaven penjats de tu, vaig pensar que mai et fixaries en mi. L'atletisme ens va unir, havies de córrer molt lluny de mi. Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Corre cap a mi, junts escriurem pas a pas aquest destí. Vas arribar molt amunt, per mi la millor atleta del món. Quan et veia a tots els mitjans, no podia evitar pensar en tu. Jo també estava casat i mai podria imaginar que al cap dels anys tu i jo ens tornaríem a trobar. Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Corre cap a mi, junts escriurem pas a pas aquest destí. Vaig anar, tu eres el centre d'atenció. Al marge em vaig quedar, potser no sabia com entrar. Tu vas fugir de tanta gent i vas venir directe a mi. Ens va poder abraçar i d'això aviat farà 5 anys. Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Corre cap a mi, junts escriurem pas a pas aquest destí.
Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Corre cap a mi, junts escriurem pas a pas aquest destí. Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Corre cap a mi, junts escriurem pas a pas aquest destí. Corre cap a mi, t'estaré esperant al final del camí. Bueno, Albert. Bueno, gran parte está contado ahí, ¿no? En esa preciosa canción que compusiste. Y bueno, aunque sea difícil ahora hablar, ¿no? Porque es un momento para todos complicado, pero bueno, quería también, hablando de los inicios que estábamos hablando, saber cómo conociste a Carmen y cómo fue el comienzo de vuestra relación, y ya tendremos tiempo más adelante de profundizar, ¿no? En el resto, pero bueno, sobre todo en estos inicios y esa juventud y compartida en las pistas de atletismo, la primera vez que la viste, ¿qué opinabais de ella, ¿no? Que volaba y que corría más que los chicos prácticamente, o que casi todos. Sí, bueno, me cuesta hablar después de ver el vídeo. Sí, conocí a Carmen yo llevaba 6 meses en la Jazz, empecé con 12 años, han sido ya 13, y al medio año llegó, bueno, no sé, estaba viendo un cross escolar, yo corría con los chicos, y vi la carrera de las chicas. Dan la salida y sale una chica sprintando, pero digo, ¿dónde va la niña esta? Pero en la zona del césped, de las pistas, que son 110, 115 metros, le sacó ya 50. Y digo, esta es la típica niña que no sabe, vamos, de qué va esto y tal, se va a pinchar. Nada, continúa, hace la subida, que se salía por las pistas de atletismo por la parte de fuera, y la niña cada vez les iba sacando más tiempo, baja, entra a toda la zona del césped, y llega, y las otras todavía estaban bajando. Digo, ¿esto? ¿Y esto qué es? Eso fue la primera imagen que tuve de Carmen. Que está claro, ya cuando la empezamos a ver correr allí era algo extraordinario, era algo fuera de toda medida, ¿no? Y esa fue la primera visión. Después, justo una semana después de esto, ella corrió la que se considera su primera carrera oficial, que es la Jean Boeng del 68, que yo también corrí. Llovía a mares. Hay alguna fotografía ahí que se la ve ella empapada y Corrió con el nombre de otra corredora, por cierto. Sí, no, eso es una anécdota que como no estaba inscrita y había alguien que no podía correr, y la pusieron a correr con ese nombre. Pero alguien, no sé, porque la historia es así, cierta, pero en la clasificación que tengo del mundo deportivo, que salió el lunes, estaba bien puesto el nombre de Carmen. Alguien lo arregló, seguramente serían Tentas o alguien de la Jazz lo arregló, seguro, ¿no? Y eso es como la conocí. Y después cómo la conocí como niña, bueno, cómo me enamoré de ella, básicamente, ¿no? Fue muy bueno. Estábamos haciendo series de 150, creo, que no sé si eran completas o hacíamos solo la curva, con Enric Corbera, que era un año mayor que yo, éramos infantiles, él era infantil de segundo año, yo de primero. Él tenía 14 y yo tenía 13, más o menos, estábamos ahí en esa edad, ¿no? Y estábamos ahí clavando ahí en la pista de ceniza, y
me dice, Albert, el diumenge què fas? Dic, pues nada. No, es que Carmen monta una fiesta en Sardañola, donde vivían, y quiero ir a ligármela. Digo, vale, y claro, no quiero ir sola porque estarán las hermanas, estará pues allí pues sus amigas y tal. Digo, pues vamos. Y fuimos a esa fiesta y mi amigo evidentemente se la ligó porque era rubio, guapo, era... Sí. No, yo no tenía mucha duda de que... Y yo, bueno, yo pues luego, yo con una prima de ella, con una prima de Carmen, estuvimos un poco liados, pero yo ya, yo me enamoré de Carmen ya, o sea, al verla transmitía es que era pura luz, no sé, era algo, no sé explicarlo, o sea, es algo que... me enamoré totalmente, pero no lo dije a nadie, nunca, porque es que la veía tan preciosa, veía algo tan bonito, tan bello, que digo, eso es imposible, no puede ser para mí, ¿no? Y tal, no dije nada, ¿no? Y el resto durante muchísimos años, nunca lo dije a nadie, y después, a posteriori, después cuando con Carmen entablamos una relación que también fue algo muy, muy especial, y me dijo, sí, mi prima, o sea, yo dejé de salir con su prima, que habíamos estado 1 mes y medio saliendo, y porque no sentía nada, y yo estaba enamorado de Carmen, pero no era la idea de irme, porque ella tenía su novio, que era Enric, ¿no? Y le dije, mira, lo dejamos y ya está, porque somos jóvenes, y lo dejamos. Y ya está. Y después Carmen me dijo que en esas épocas, pues, que no salís con Albert, no vas con Albert, que no salís con Albert. Digo, no, porque Albert está enamorado de ti. Digo, ¿cómo? Digo, yo no lo dije, pero bueno, supongo que se me notaría. Y así, bueno, hasta ahora, bueno, y ahora ya está más allá. Bueno, luego nos sigues sí. Contando, y volvemos con Leonor para que nos cuente un poco también su etapa, como, bueno, tú fuiste también una atleta muy buena. A ver, Carmen, es que claro, el récord de la casa estaba complicado en todas las distancias. Es la mala suerte, ¿no? Que yo era hermana el de la casa, el de la escalera, o sea, los vecinos. Yo siempre fui la hermana. Bueno, pero fuiste una atleta también, que también es el momento un poco de decirlo, porque habrá gente aquí que a lo mejor lo sepa, pero gente que nos ve a través del canal de YouTube, pues dirán, ¿no? La hermana de Carmen correría, ¿no? Corriste, como hemos visto antes en las fotos, corristeis juntas, y quería preguntarte por eso, ¿no? Cuando ya crecéis un poco más y ya podéis competir juntas, pues cómo era esa relación de las hermanas, de las dos hermanas atletas, y también un poco por los valores que ella iba apuntando Carmen en esa época en relación con otras rivales, etcétera. Muy bien. Bueno, yo empecé, que tendría unos 13 años, y como con Carmen llevamos 4 años, pues bueno, llegó un momento que había la categoría juvenil y después pasábamos a junior y senior juntas. Entonces, cuando yo empecé a correr con las seniors, aunque era ella me cuidaba a la hora de la salida, siempre intentaba llevar un ritmo que yo pudiera seguir con ella. Después ya cuando ya segunda o tercera, depende de las que iban, pues ya ella se iba, ¿vale? Pero entonces siempre me cuidaba un poco a la salida. Y entrenar, pues claro, con compañeras, Mati y otras compañeras que estamos aquí, ¿no? Era bonito entrenar con ella y claro, de ella aprendí pues la constancia. Siempre lo digo que ya personalmente, a mí el atletismo, como muchos de vosotros supongo, nos ha enseñado a superar muchas dificultades en otros ámbitos, ¿no? Y la verdad es que Carmen me los enseñó, es decir, que con lluvia, con barro, en casa, pues que teníamos las pistas de ceniza, como ya sabéis todos, llegábamos con la ropa, pero mi madre nunca se quejó. Y también os tengo que decir que mi madre, cuando iba a entrenar a mediodía, pues se duchaba y mientras comía le secaba el pelo. Es decir, que era todo, porque Carmen, ella trabajaba y entrenaba, y al principio también estudió, es decir, que todo en casa hemos estado muy activos
y como ya sabéis, el atletismo en aquel momento no era como ahora, profesional, ¿no? Pero bueno, sí que de ella aprendí pues la constancia y que se corría aunque hubiera mal tiempo. Y también hay que decir que bajar las pistas era un regalo, porque éramos un grupo, aunque lloviera, ahí estábamos todos y nos lo pasábamos muy bien. Entonces, no, con Carmen, pues correr con ella fue muy bonito correr, ¿verdad? Yo me lesioné, ella también tuve lesiones, pero después yo, cuando ya me lesioné, pues me dediqué más a mis estudios y eso fue, ¿no? Pero bueno, llegué a correr campeonatos de España, de mi categoría, pues no lo hice mal. En Cataluña, pues sí, tuve la suerte de 800, 1500 y cross, pues sí, lo llevaba bien, quedaba primera. Después, pues ya cuando pasé a senior, a junior seniors, ya no podía quedar primera, porque estaba Carmen y estaba Escudero y otras compañeras que... Pero bueno, estoy muy satisfecha de lo que hice y que la verdad es que... Y una carrera que me gustó mucho, cuando fui a los campeonatos de España, que corrí con Ochandiano, supongo que... Bueno, era correr con una de las fantásticas, ¿no? Es decir, que con campeonas, aunque en casa había una campeona, tener otras campeonas al lado, aunque pues hice la clasificación, no me clasifiqué aquel día a la final, pero solo estar en la salida con ellas era fantástico. Y tengo una anécdota de que en Lasarte, que está ahí el cartel que hemos... Me encantó ir a correr porque mi especialidad era como Carmen, cross, nos gustaba el cross. Recuerdo que Molins, el padre de Jordi, aunque fuéramos pequeñas, que allí las juveniles no podíamos correr, nos llevó con el nombre, con nuestro nombre, ¿no? Y quedamos primeras en equipos. Pero claro, había otras personas, otras chicas, otros entrenadores que sabían que nosotras no nos tocaba correr. Y entonces nos eliminaron como campeonas. Pero el Pep estaba muy contento porque sus peques habían ayudado a ganar el equipo. Es decir, que la verdad es que tengo buenos recuerdos de estos viajes en coche y con otros compañeros de otros equipos también habíamos compartido coches, ¿eh? Es decir, que, bueno, no sé si quieres más, pero... Bueno. Luego continuamos. Vamos con Jordi, que también pues quería preguntarle que ese Jordi niño va creciendo y Pep, tu padre, pues entrena a para mí la mejor corredora española de la historia, bueno, doble campeona mundial de cross, bronce mundial en cross, primera española en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué te transmitían a ti tus padres de ella, ¿no? De esa convivencia, de esa Carmen que va creciendo y que bueno, que es como un tesoro que tenéis en la familia, ¿no? También. Sí, claro. Carmen era medio de la familia, incluso Leo también, también venías. Y a San Feliu, exacto, en los veranos. En este marco, tienes que pensar que Carmen trabajaba también en la tienda de mi padre. Mi padre siempre dijo toda la vida que no había tenido una vendedora mejor que Carmen, o sea que era la mejor vendedora, y seguramente era cierto, ¿no? Por su simpatía y su manera de tratar con la gente, ¿no? Hombre, mi padre, como entrenador, Carmen era, pues, era como su obra, ¿no? Era el fruto de su trabajo y tenía muchos más atletas, pero Carmen era su gran atleta, ¿no? Y tenían una relación pues realmente intensa y se veían continuamente, ¿no? Y en casa, por tanto, como te digo, Carmen pasó muchos domingos con nosotros en San Feliu, como dice también Leo. Entrenábamos cada día y mi padre siempre... llegó un momento que dejó de entrenarla, pero ellos mantuvieron siempre una magnífica relación. Tengo que decir, porque es totalmente cierto, que la persona que más veces me llamó en los últimos días que mi padre estaba en el hospital, la persona que más me llamó fue Carmen, sin duda. Me llamaba continuamente, ¿cómo está? ¿Qué hacemos? Y se interesaba, veías que sufría como nosotros, ¿no? También cuando mi padre estuvo ingresado por el COVID, que también
estuvo contagiado al principio de toda la pandemia, Carmen también llamaba continuamente. Esta vez llamaba más a mi madre, supongo que al final, no queriendo molestar, me llamaba a mí, lo cual me parece perfecto, pero también eso me demuestra que mantuvieron el contacto y la amistad toda la vida, ¿no? Incluso en un momento determinado se plantearon y pusieron en marcha un gimnasio, al Genas Montserrat, un gimnasio que bueno, que llegó donde llegó, pero que tenían la suficiente ¿no? amistad como para probar aventuras de este tipo incluso. Sí, sí. ¿Puedo añadir una cosa? Claro, por supuesto. Carmen a veces decía, es como un pare. A mí me molestaba un poco, ¿eh? Sí, porque al pare era Josep María, ¿no? Pero bueno, lo sentía como si un padre, porque había muchos momentos que compartían. Supongo que no te molesta, ¿no? Claro que no. Porque tú eres el hijo. Totalmente, sí, sí. Sí, y doy fe, cuando tu padre estaba enfermo con el COVID, me mantenía informado, me decía que hablaba permanentemente con tu madre y o sea, no solo estaba preocupada por su salud, sino porque sus amigos también se enteraran, o sea, de que todo el mundo estuviera en equilibrio, en calma y informado permanentemente. Y en esta línea, pues también te quería preguntar, Josep María, en los momentos difíciles de tu vida, Carmen siempre ha estado ahí, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo especial que puedas compartir? Habrá muchos que no, lógicamente, porque son privados, pero algún recuerdo también de algún momento duro que puedas contar y decir, Carmen Bueno, sí, siempre estaba ahí. Yo he destacado siempre que era una persona muy generosa. Me acuerdo perfectamente cuando se murió mi madre, yo vivía solo en aquella época y me dijo, no, vente a dormir a casa, no te quedes solo esta noche. Bueno, ya tenía yo 50 y tantos años, ¿no? Yo creo que Carmen en sí fue una pionera, una avanzada en su tiempo. Sus peleas con la sección femenina hizo tambalear hasta la hermana de Francisco Franco. Y entonces ella era de una generosidad extraordinaria, ¿no? Incluso hasta el final de su vida, cuando tal vez le faltaban 1 año y medio o 2, fue motivo de inspiración de una película que os recomiendo, que es Loli Tormenta. Una película de Agustí Villaronga, el de Pa Negre, Incerta Glòria, etc. Y está inspirada en su vida de una manera muy no nebulosa, pero sí inspirada, es en cierta parte divertida dentro de un drama como es la protagonista que sufre de Alzheimer, pero todo está vinculada en la actriz, en la cual había sido una corredora de obstáculos y va superando los obstáculos. No puede finalmente con el Alzheimer, pero con la ayuda de sus nietos, pues va siguiendo. Y todo lo que sale de manera difusa en la pantalla son fotografías de Carmen Valero. Cuando ellos me pidieron la colaboración y les pegó un rollo que yo solo podía haber hecho la película de 4 horas, pero encaja perfectamente. Y hablando con el productor, porque fuimos al estreno con Albert Figueroa y con la misma Carmen, no sé si era el productor o el Torrecillas, no sé qué era, y dijo, no, es que la inspiración ha sido un poco esta, ¿no? O sea que era una persona que pasó por delante de todo, se arrastró todo lo que pudo, y bueno, yo creo que el atletismo femenino le debe mucho, ¿no? Y el atletismo en general, porque mira, para terminar, cuando ganó el campeonato del mundo, no sé si fue la primera o la segunda vez, estaba previsto, según se decía, que si ganaba Aro era 1 millón de pesetas de premio. Ganó ella y le dieron 100.000. 100.000 debe ser 600 euros, lo que cuesta recuperar el coche de la grúa ahora, ¿no? Y luego, o sea, la diferencia era abismal. Y por eso ella siempre ha estado reivindicando el atletismo femenino, y aquí tenemos a Rosé Paredes, tenemos a Luisa, tenemos a varios atletas que compitieron con ella y supieron lo duro que era ser mujer y ser atleta. Albert, continuamos contigo.
para que nos cuentes el desenlace, ¿no?, de esa película que estábamos viendo de vuestra vida que os juntó, ¿no? Definitivamente, o sea, pasados muchísimos años, tú ya tenías 50 y muchos, ¿no? Sí, Cerca, 58, 59. Sí. Y bueno, os reencontráis y cuéntanos un poco la parte que se pueda contar también, obviamente, de ese reencuentro, con motivo de qué evento fue y bueno, un poco pues sí, vuestra vida juntos de esos últimos 10 años, ¿no? Se puede contar todo porque todo es verdad y es cierto, no hay... Yo creo que cuando todo es verdad y es tal cual es, se puede contar todo, ¿no? Sí, con Carmen nos habíamos visto a lo largo de la vida, coincidíamos por la calle de forma fortuita y hablábamos pues de los hijos y así, ¿no? Lo que después también supe, que esos encuentros fortuitos se ve que no eran tan fortuitos, ¿vale? Que alguien los provocaba y tal, cosa que me alegró mucho, ¿no? Y fue algo muy extraño también. Empecé a correr, se me puso de volver a correr como máster y bueno, empecé a entrenar y así un poco y entré un poco ya en el círculo de la jazz y un día Loles Vives, que campeona del mundo de máster de 60 metros y de 100 metros y tal, una crack que yo la seguía, pero no la conocía personalmente, un día pone en su Facebook que los estadísticos de Madrid y la Federación Española en el Hotel Urpí de Sabadell harán un homenaje y nombrarán de forma oficial a Carmen Valero mejor atleta española del siglo XX, o sea, un siglo ya cerrado, o sea, que intocable ya eso, ¿no? Y yo pensé, bueno, como amigos, como éramos amigos, pensé, pues yo quiero ir, porque así, pues mira, ver estar en este acto, ver a Carmen y tal, pues está bien. Llamé a un compañero que era el que llevaba a Ricard Roff, que és quien llevava tot el tema veterinario, dic, Ricard, que puc venir a la festa aquesta? Dic, sí, clar, ¿qué tengo que hacer? No, ya vienes, pues ya puedes venir, luego la cena ya la pagarás allí. Y bueno, ya está, de forma fortuita fui a ese acto. Fui solo, podía haber ido con mi mujer, ¿no? Sin ningún tipo de... que hubiera ido, pero en esa época teníamos nuestros padres mayores y alguien tenía que quedarse en casa cuando salía uno, pues, y tal. Y por eso fui. Cuando llegué a ese acto, pues, no sé, Carmen, que transmitía de una manera muy especial, sin decir nada, me di cuenta, capté que estaba más feliz, estaba más contenta de que yo estuviera allí que no que la estuvieran nombrando mejor atleta del siglo XX. Digo, pero es que eso es... Y claro, y eso me impactó. Después hablamos un poco, quiso que hablara con su madre y bueno, después nos hicimos una foto muy especial, algo y tal. Yo quería, porque ni de atletismo, todas tengo montones de fotos mías de atletismo y de Carmen Aime, pero no hay ninguna foto de esa época de Carmen y mía, aunque esté en un grupo, no había ninguna foto. Yo me hacía ilusión tener una foto con Carmen. Y cuando terminó el acto, ella era la gran estrella y todos haciéndose fotos y venga, y ahora unos y tal, estaba allí la florinata de Sabadell y yo esperándome. Y después estaban aquí algunos compañeros que estaban también ese día y cuando fueron los atletas y me dicen, venga Albert, vamos a hacernos tal. Y yo, no, yo me espero. Es que yo quería una foto solo con Carmen, ¿no? Y así fui aguantando un ratito. Y bueno, un poquito, y después venían otros, y después iban a venir otros, y Carmen dice, no, para un momento, y los deja allí, y se viene, y yo estaba ahí esperando, y yo quiero una foto con el Albert, solo con el Albert. Digo, pero eso, digo, vaya.
y su hija, Carmeta, nos hizo una foto y después de la foto, pues no sé, nos miramos y no sé, saltaron chispas, sí. Y ya está, y a partir de aquí ya pasaron cosas que yo nunca pensé que eso pasaría, ¿eh? De verdad, como digo en la canción, es verdad, es que ni en mis mejores sueños pensé que eso pasaría, que era algo que estaba ahí y bueno, y pasó. Muchas gracias por contárnoslo. Ahora vais a ver unos vídeos que hemos recabado a amigos de Carmen y algunas personas importantes en su vida. Pero antes de esos vídeos hay una persona que llegó tarde a ese montaje y mandó un audio muy cariñoso. Sé que no es igual de bonito verlo, o sí, quizá imaginar también es bonito, y vamos a poner el audio de Pep Ribas, que es una persona que algunos, Pau Bundo por ejemplo, conocéis bien, y es el organizador de la Milla de Ibiza. Como todas las grandes figuras del deporte, no solo en el atletismo, en muchos deportes, se olvida a veces, o no estamos siempre permanentemente pendientes de la vida de estas figuras, ¿no? Y Carmen fue un poco olvidada, no sé si aquí concretamente, pero en el resto del país yo creo que fue bastante olvidada, y la persona que homenajeó por primera vez a Carmen después de muchos años fue Pep Ribas, organizador de la Milla Urbana Isla de Ibiza, una de las más antiguas del país, y a raíz de eso pues hicieron también una bonita amistad, y ha querido mandar este audio que creo que es emocionante y que espero también que os guste. Pues a mí personalmente la pérdida de Carmen Valero me entristeció mucho, muchísimo. Ella fue una persona de la que guardo un cariño, un gran recuerdo. Muy humana, no solo como doble campeona mundial de cross, sino también por muchos otros éxitos deportivos, por multitud de títulos nacionales, en medio fondo y en cross, también por haber sido la primera mujer atleta española en participar en unas Olimpiadas, pero también por su gran personalidad, su forma de ser, reivindicando derechos para las mujeres, cosas que en aquella época no era lo políticamente correcto que una mujer reclamara. Pues ya ves, a pesar de ser la mejor atleta española del siglo XX, sin duda alguna, lo cierto es que, a mi parecer, hace unos años estaba algo olvidada por los estamentos, por no decir muy olvidada, por los estamentos oficiales, por federaciones, por clubs y por una gran parte, no digo todo el mundo, pero una gran parte del atletismo español. Fue por esta razón que entendimos que Carmen era toda una figura, que no se le daba el mérito que ella se merecía. Por ello, ya hace muchos años, desde el Club Hasa y la Milla de Ibiza, se la homenajeó como creo que ella se merecía, mucho más, por supuesto. Fue un acto sencillo que tuvo lugar en el stand de Ibiza de Fitur y que contó con la asistencia de algunas autoridades, periodistas y amigos. No solo esto, sino que desde entonces mantuvimos una fuerte amistad, muy bonita, asistiendo ella varias veces a la isla de Ibiza para darnos apoyo a este pequeño club y a la Milla Urbana Isla de Ibiza. Prueba en esta distancia de las más antiguas del calendario nacional. De hecho, hace 2 años, con permiso de su familia, estamos entregando el trofeo Carmen Valero a la atleta ganadora de la carrera de élite en la Milla de Ibiza. Y así será, cada año,
a partir de entonces. Sinceramente creo que no es justo que una persona tan joven, tan buena y tan importante y especial marche tan pronto. No es justo. Tal vez el único aspecto positivo de su muerte fue haber conocido a algunos de sus amigos, pero especialmente a Albert, que está locamente enamorado de Carmen. Pues bien, ahora es como una continuación. Cuando hablamos de cualquier cosa, es como si Carmen aún estuviera entre nosotros. La admiro mucho y la recordaré hasta que yo pierda la memoria. Ahora vamos con los vídeos. Buenas tardes, soy Isaías Díaz, presidente del APC, amigos de las pistas de ceniza, grupo de locos, de apasionados del atletismo, que entre otras cosas pretenden preservar, recuperar y transmitir la historia de nuestro atletismo a las generaciones más jóvenes. Una de las actividades que organiza la APC, quizás su gran actividad, es el Memorial Miguel de la Cuadra Salcedo, que se celebra aquí, en esta pista de la Universidad Complutense, todos los años en el mes de mayo. En el Memorial tuvimos la enorme suerte de contar con la presencia de Carmen Valero. Tristemente, aquí disputó lo que sería su última prueba, una prueba de 300 metros, y disfrutó muchísimo ese día, tal y como nos transmitió ella, y posteriormente lo han hecho otra gente muy próxima a ella. Al hablar de Carmen Valero, me invade la tristeza y la emoción. La tristeza por haberla perdido tan pronto y cuando estaba siendo reconocida como se merecía, y la emoción por haber presenciado, bien por televisión o en vivo, sus maravillosas actuaciones. Si Carmen Valero no es de las pioneras del atletismo en los años 60, cuando vuelve la actividad tras la larga noche del franquismo, sí que se puede considerar la imagen más representativa del atletismo y quien lo popularizó. Carmen Valero merece este homenaje y muchos más. La vida, la trayectoria de Carmen Valero, como digo, merecen este homenaje, y yo quiero agradecer la presencia a todos los asistentes, dar las gracias a los ponentes, unos ponentes de lujo y sin duda los mejores, y un agradecimiento muy especial a Alex Calabuch, miembro del APC y amigo de Carmen, por ser el promotor de este acto. Lo dicho, que viva el atletismo, recuerdo permanente y eterno para la trayectoria y la vida de Carmen Valero, y como digo, muchas gracias a todos. Hola amigos del atletismo, me uno a vosotros en este homenaje a la gran Carmen Valero, una atleta que no solamente fue una pionera del atletismo español, sino también fue de las primeras que puso en la órbita internacional al atletismo femenino español. ¿Os imagináis ahora que una atleta como ella, sub-23, que tenía entonces, no existía aquella categoría, pero ahora sí, ganase 2 mundiales y quedase tercero en otro campeonato mundial de cross? Tuvo la mala suerte también de que en los años 70, que fueron sus años gloriosos, los Juegos Olímpicos, la distancia más larga que se corría era el 1500, distancia que ella corrió, el 8 y el 1500, pero se le quedaba corta, como todos sabemos. Ella, la distancia más apropiada hacia ella eran más kilómetros, lo que se hace ahora, el 5, el 10.000, incluso tal vez se podía haber pasado a la maratón, pero en otro tiempo Carmen Valero habría marcado una época como otros atletas del atletismo español. Buenas, soy Rocío Ríos y yo conocí a Carmen en un mundial de cross en Aix-les-Bains en 1990, en la que ella iba de jefa de equipo. Lo que destacaría de Carmen, además de haber sido una gran atleta, es su calidad humana.
Era una gran persona y ese es el mayor recuerdo que me ha quedado de ella, aparte de mucho cariño. Doy un fuerte abrazo a sus familiares y allegados y amigos y muchos besos desde Asturias. Hola amigas y amigos del atletismo, me encantaría estar hoy con vosotros para este homenaje a Carmen Valero, pero al mismo tiempo es el meeting de Madrid en Gallur, en la pista cubierta, y por tanto no voy a poder estar presencialmente, pero sí que quiero recordar a Carmen Valero porque ahora que vemos como muy normal que en algunas de las grandes competiciones internacionales la selección española esté formada por más atletas femeninas que atletas masculinos, e incluso en algunos campeonatos también las mujeres han conseguido últimamente más medallas que los hombres, hay que pensar que hace 50 años eso era absolutamente impensable. Era casi impensable incluso la participación en una gran competición. Y quien rompe esa barrera, quien es la gran pionera de los éxitos del atletismo femenino español, es Carmen Valero. Creo que además es una mujer que no solamente tuvo una gran determinación para creer en sus sueños, romper esas barreras, creer en su propia victoria y jugar de tú a tú contra las mejores del mundo, con esas 2 victorias en el Campeonato del Mundo de Cross, y siendo además también la primera atleta femenina olímpica del atletismo español, sino que además es una persona que ejerció sobre todo los valores del atletismo. Tenía una gran personalidad, pero al mismo tiempo una gran humildad, una capacidad de esfuerzo increíble. Aquello de que se levantaba tan prontísimo para ir a entrenar, entrenamientos durísimos, donde algunos diréis, bueno, es que no estaban todavía las africanas como están ahora, pero estaban todas las del bloque soviético, esa Unión Soviética sospechosa en muchos casos de posibles casos de dopaje, pues ahí había una chica que entrenaba cada día para poder ser mejor que ellas, y que lo consiguió en muchos de los casos. Y además una persona que siempre tuvo un trato excelente con los medios de comunicación, siempre. Yo de niño empecé admirándola como la gran atleta que era de los años 70, y cuando luego soy profesional de los medios de comunicación en el atletismo he tenido muchas veces la ocasión de poder entrevistarla, y me parecía una mujer excepcional en todos los sentidos. Por tanto, me alegro muchísimo de que rindáis este homenaje a Carmen Valero y que tenga ya una pista de atletismo a su nombre, que su memoria, su legado van a quedar para siempre. Siempre en el atletismo estaremos en deuda con la gran Carmen Valero. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero quiero pediros disculpas por no poder estar hoy ahí con todos vosotros en este homenaje a nuestra queridísima Carmen Valero. Pero bueno, a través de este vídeo espero que os llegue todo el cariño que la tenía a ella. Cada vez que coincidía, pues bueno, intentaba hacer las preguntas, me nutría de todas esas experiencias que había vivido como una de las grandes pioneras del atletismo español, y sobre todo esa persona que nos allanó el camino a todas las demás. Desde aquí quiero mandar un beso muy grande al cielo, para ti, Carmen, y otro pues también para vosotros. ¡Mua! Espero que lo paséis muy bien. Hola, soy José Manuel Abascal y quisiera enviar unas palabras para la mesa redonda de debate sobre Carmen Valero, una institución del mundo del deporte, una autoridad, una mujer que marcó un hito en la historia de nuestro país, no solo en el plano deportivo, también en el social. Hay que decir que Carmen Valero ha sido la mejor deportista del siglo XX y además consiguiendo unas marcas y unos récords, por ejemplo, de haber sido 2 veces campeona del mundo, otra medalla de bronce en ese Mundial de Cross, la primera mujer en asistir a unos Juegos Olímpicos en el atletismo y abrir una barrera que estaba prácticamente cerrada para hombres. Y en el plano social me gustaría decir de ella que fue también una pionera, una mujer con coraje, con decisiones importantes que le acarrearon muchos problemas, pero que se enfrentó a una sociedad dominada por los hombres, y en muchos casos en aquella época con aspecto machista, pues ella se enfrentó a ellos y dignificó a la mujer, la ayudó a integrarse en la sociedad, y gracias a ella hoy el atletismo femenino está mucho mejor.
Así que Carmen Valero para mí no la podré olvidar nunca por haber sido una mujer sencilla, humilde, trabajadora en grado sumo y con una disciplina férrea para haber conseguido luego los éxitos que consiguió en el deporte. Pero en el plano social para mí fue magistral y hizo una labor encomiable para que hoy el deporte en general esté mucho mejor. Carmen Valero, con el corazón y el atletismo juntos, te deseo allá donde estés lo mejor y un fuerte abrazo para todos los componentes de la mesa y asistentes a esta mesa redonda de debate. Muchas gracias. Para mí Carmen es una persona especial que aparecimos en nuestras vidas realmente sin saberlo, que ocurrió de una forma súper espontánea y que desde el primer momento vimos que teníamos conexión a pesar de toda nuestra diferencia de edad entre la una y la otra, pero enseguida desde el primer momento es como que me transmitió el atletismo en el momento en el que ella lo vivió, cómo trabajó, cómo luchó por la situación que actualmente tenemos concretamente las mujeres en el atletismo, y fue pionera de nuestro deporte. Yo me acuerdo que me enseñaba muchísimos recortes de periódicos y de revistas donde ella salía con zapatillas de clavos que yo ahora mismo, bueno, yo en ese momento no entendía nada cómo se podía correr con esas zapatillas, pero dejando a un lado las anécdotas, que al final tenemos un montón, porque por suerte tuvimos el placer de poder coincidir en un montón de situaciones cuando realmente pensaba que la iba a ver una vez y ya no más, pero la vida nos fue juntando en diferentes situaciones y guardo muy buen recuerdo de Carmen en situaciones para mí muy importantes, como por ejemplo cuando batí el récord de España de 1500 sub-20 en pista cubierta, en la pista cubierta de Sabadell, que hoy en día lleva su nombre, y que me dio ella ese abrazo y ese cartel que ponía ese récord de España en sus manos. Y por supuesto, cuando batí su legendario récord de España al aire libre sub-20 de 1500, que le faltó tiempo de llamarme, de darme la enhorabuena, y yo recuerdo siempre tan buenas palabras hacia mí, y siempre me animaba, nunca me ponía presión de mire, tienes que hacerlo, sino que simplemente para ella era una ilusión, pero siempre me recordaba el trabajo diario, el ir poco a poco, que las cosas saliesen muy poco a poco. No sé, para mí Carmen, yo la recuerdo y la sigo recordando hoy en día como una leyenda de este deporte, y también como alguien que me ayudó también un poco a frenar esas ansias de que se tienen cuando eres pequeño y quieres correr un montón, y alguien que te transmitía algo especial con solamente su presencia. Y por suerte a día de hoy, pues bueno, sigo manteniendo ese contacto con ella a raíz de Albert, que eso para mí es una suerte, pero Carmen es leyenda, fue y es una persona muy especial, que creo que ojalá todo el mundo hubiese tenido la suerte de coincidir con ella al menos una vez en la vida y poder escuchar todas sus vivencias y cómo lo sentía y transmitía este deporte. Así que yo desde aquí la recuerdo muchas veces, y aquí le mando un abrazo y un beso enorme, porque yo creo que desde algún lugar nos estará viendo a todos y nos estará animando de alguna forma, y bueno, que para mí, pues como no, guardo un grandísimo recuerdo, y yo me siento realmente agradecida y afortunada de haber coincidido con ella y haber tenido una relación tan estrecha cuando realmente no pensaba que iba a serlo, y que para mí fue un referente en el atletismo y también como persona. ¿Qué tal? Soy María Vasco, medallista olímpica en 20 kilómetros marcha, y es un honor estar, aunque sea por vídeo, presente en el gran homenaje a Carmen Valero. Carmen, gracias. Gracias y mil gracias por tu carrera deportiva, por haber abierto ese camino en el atletismo español femenino, por tu constancia, por tu fuerza y por dejar tu nombre grabado para siempre. Un besazo enorme a todos, e in speciale a te, Carmen. Ciao Carmen, sei mancata troppo presto, ma non vogliamo ricordarti con tristezza. Sei stata sempre nei miei pensieri, una grande avversaria, una grande persona,
e avevo per te una grande ammirazione, ce l'ho ancora, e quindi vorrei ricordarti insieme ai tuoi familiari e a tutte le persone che ti vogliono bene, ricordando i bei momenti passati insieme. Quindi ciao Carmen, diciamo tutti insieme ciao Carmen. Hola, soy Martín Fid y en primer lugar quiero disculparme por no estar en el homenaje conmemorativo a Carmen Valero allí en Sabadell. Me imagino que todos vais a destacar su currículum deportivo: bicampeona mundial de cross, primera atleta española en acudir a los Juegos Olímpicos y, como no podía ser de otra manera, la mejor atleta española del siglo XX. Pero más que destacar su currículum deportivo, que hay que hacerlo, yo diría que para mí fue mejor persona que atleta, que ya es difícil. Dos ídolos que tuve en mi vida deportiva: Antonio Prieto el Taca y Carmen Valero. Ellos hacían las delicias en las carreras de campo a través, y ellos fueron un poco el acicate para que yo me dedicara un poco al atletismo. Luego tuve a Carmen Valero como jefa de expedición en el Mundial de Cross de Boston en el año 1992. La verdad es que nos defendió, vamos, como había que defender a los atletas. Por su forma de ser, Carmen nos enamoraba a todos. Y solo decir que, vamos, que Carmen, esté donde estés, siempre serás un amor. Siempre, Carmen. Bueno, un aplauso para todas las personas que han colaborado en este vídeo. Quería continuar contigo preguntándote por la Carmen, una vez retirada, pues cómo ejercía en el día a día esa humildad, esos valores que siempre la llevaban a no creerse nadie más que los demás y ayudar permanentemente. ¿Cómo era esa Carmen de después del atletismo, ¿no? Que realmente ha sido, obviamente, la mayor parte de su vida, porque además se retiró joven y bueno, pues creo que ha sido un ejemplo de humildad, de esfuerzo y de ayudar sobre todo a los demás durante toda su vida. Sí, yo precisamente cuando hablaba Jordi de su padre, del COVID y de sus últimos tiempos, y cuando José María hablaba también de cuando la acompañó pues en su operación y lo de su madre y todo, me he acordado de mi experiencia. He padecido un cáncer hace, pues, ya no me acuerdo hasta. En el 15, pues 11 años, y Albert y Carmen, pues, estuvieron, bueno, en Montserrat, ¿verdad? Llevaron sí. Pero bueno, eso es una anécdota, pero Carmen siempre estuvo a mi lado, aparte de mis hijas. Y bueno, pues ella siempre ha estado acompañando a los que necesitaban. Y yo, pues, ella, como sabéis, pasó a partir del COVID, no era Carmen ya con su salud, y bueno, nos hemos apoyado muchísimo, diciendo que los valores, para mí, ha sido una gran atleta, pero os puedo decir que para mí una gran hermana, una gran hija y una gran persona. Entonces, ¿qué voy a decir? Si es que ella fue para mí mi vida. Y la echo mucho de menos. Y bueno, que la llevo en el corazón. Y como estáis aquí todos, sé que la queréis, he escuchado, y también pues me llena mi corazón saber que ha sido querida, gran atleta, pero gran persona, que he escuchado, que eso es lo importante en la vida, ¿no? Y Carmen, pues bueno, sí, una gran persona con unos grandes valores, y es verdad, destacaba pues su valentía a que el mundo fuera justo, no solo en el deporte, sino en la sociedad. Y yo creo que aprendí también esto e intento continuar uno de sus valores. Gracias. Jordi, desde el punto de vista de la jazz, que Carmen siempre llevaba
bandera, ¿no? de su querida Jazz. ¿Qué valoración haces también de su aportación, ¿no? a la Juventud Atlética Sabadell? Y también te quería preguntar un poco por su legado y o sea, realmente que de aquí al futuro pues también qué se puede hacer o de qué manera pues también a través de la Jazz pues se puede seguir fomentando ese legado, ¿no? Porque es un tesoro que tiene, que sueñan todos los clubes del país con tener una figura así, ¿no? Y poder presumir y a la vez pues mantener esa herencia, ¿no? Sin duda para la Jazz Carmen es la gran estrella, ¿no? La que en la Jazz hemos tenido, por suerte, varios grandes atletas en nuestra historia, pero Carmen es vamos, la que está por encima de todos, ¿no? Y esto es para la Jazz, por tanto, es un gran valor a fomentar y a defender. En este momento ya la pista cubierta de atletismo en Sabadell lleva su nombre. Eso es un paso importante. Es verdad que tenemos previsto pues otras acciones para dar más redundancia, más resonancia a tener a Carmen, haber tenido a Carmen en nuestro club y en Sabadell. Precisamente estos campeonatos sub-23 que se están desarrollando ahora en Sabadell pues son de la época en que Carmen pues ¿no? Los corredores que correrán estos días tienen la misma edad que tenía Carmen cuando consiguió sus títulos. Y es verdad que tenemos que trabajar mucho más en buscar formas de que quede para siempre el recuerdo de Carmen para el club y para la ciudad, y yo creo que para Cataluña también. Es decir, que tanto a nivel de instalación como a nivel social dentro del club tenemos mucho que trabajar todavía en ese aspecto. Creo que Josep María quería añadir algo referente a la Jazz, ¿no? Sí, referente al club. Yo fui presidente de la Jazz desde 1984 hasta 92 y gracias a Carmen es la única vez en la historia de la entidad que hemos tenido un sponsor con dinero, con cash, y fue ella con Xerox. Entonces se hizo un gran equipo. Mati Gómez, aquí presente, fue campeona de España varias veces con el club que lideraba la Carmen Valero, y hicimos terceros en una Copa de Europa de equipos de cross, terceros en la carretera, o al revés, bueno, terceros las dos veces en medallas en competiciones de Europa. Y sí que quiero destacar que ella preparó esto, no pensó solamente en ella misma, el dinero que podía representarle y a otras atletas del club. En aquel momento teníamos a Julia García, a Carmen Díaz, Montse Abelló y algunas más, sino que pensó en la entidad. Me presentó el panorama y yo fui a rematarlo a Madrid un día que estaba trabajando no lejos de aquí. Dije, voy a ver un cliente abajo, cogí el avión y me fui a Madrid y más o menos solucionamos esto, pero quiero decir que una vez más ella pensó más en el club casi que en ella misma, porque ella misma ya tenía resuelto la vida por un lado y por otro lado la invitaban a correr a cualquier parte. Y si no me equivoco también con el equipo español también, algunas veces ella decía, si no viene tal compañera que también lo merece, yo no quiero ir, ¿no? Que era un poco también esa pensar en filosofía. las demás. No tenía por qué hacerlo porque ya le invitaban, le pagaban los gastos, no sé si había premios económicos en aquellos momentos, alguno debía haber, pero no, pensaba siempre globalmente, y si le dabas la seguridad que lo que ella te pedía o te exponía lo ibas a hacerlo, no había ningún problema. Así. Albert, cuéntanos también esa faceta solidaria de Carmen y de ayuda a los demás. Tú has sido testigo de primera mano de muchos casos, ¿no? De gente que estaba pasando dificultades, bueno, Alejandro Gómez, ¿no? que tanto quería, o sí. Julia Vaquero, bueno, muchísimos casos de personas que siempre estaba ahí, ¿no? ¿Cómo era
en el día a día, ¿no? Estabais ahí y decía, tengo que llamar a alguien y estaba todo el día animando y ayudando, ¿no? Sí, constantemente estábamos juntos y ahora tengo que llamar a Julia Vaquero, hablaba con Alejandro Gómez, estábamos todos en la vida tenemos complicaciones, problemas y Alejandro pues los suyos que nos dejó y ella pues está siempre ayudando a todos. Siempre pensaba mucho, por ejemplo, Rocío tiene una historia preciosa, ¿no? Por eso la quiere tanto, que por un tema familiar, ella de pequeñita vivía en una familia desestructurada y bueno, entró en la selección española y un día pues saltan ahí todas las alarmas, ¿no? Y Carmen, ¿qué pasa? Bueno, que a la edad de Rocío se dieron cuenta de que no era la edad que tenía un año más de lo que ponía pues ahí en su DNI, que lo habían falsificado, pero que no lo había falsificado, sino que era un tema escolar que lo arrastraba Rocío por problemas de vivir en una familia desestructurada total, ¿no? Y ella esto no me lo explicó mucho, ¿no? Porque no le gustaba mucho hablar de las cosas buenas o lo que hacía. Lo sé por Rocío, que después nos conocimos, después también por Emilio Vilariño, que era uno de los responsables del atletismo, junto con Carmen, y que después me lo explicó bien lo que pasó, ¿no? Que bueno, que la querían echar y la querían ya vetar y que no... Y Carmen, claro, vio una niña que estaba en esa familia, bueno, que casi, Rocío lo dice, el atletismo la salvó, ¿no? de entrar en según qué mundo, ¿no? Y Carmen fue la única persona y ya lo dices, fue la única persona que se preocupó. Los federativos de arriba de todo, nada, fuera y tal, la vetamos, y la echaron, la dejaron y tal. Carmen se preocupó de que la mandaron a Barcelona y que una amiga suya, atleta, la fueron a buscar. O sea, la tuteló hasta que consiguió que llegara a Asturias. Y después estuvo detrás de ella para limpiar este tema y que pudiera volver. Y después Rocío Ríos ha sido una de las mejores atletas españolas que hemos tenido de todos los tiempos. Quinta en unos juegos, una maratón olímpica, que eso es que era así. Ella, por ejemplo, un detalle de ella, ¿no? Y eso ya lo hablo, es algo personal que hablábamos entre ella y era su opinión. Y ella fue la primera atleta española en ser olímpica en Montreal 76, pero me decía, a ver, pero no es justo, no es justo. O sea, la primera atleta española olímpica era Belén Esteban, Belén Azpeitia, perdón, hablábamos ayer, sí, perdón, Belén Azpeitia, ¿no? Y dice, sí, porque que aparte era su ídolo, o sea, ella veía sus batallas fueron épicas, y dice, y en el 1972, Belén Azpeitia tenía que haber sido la primera atleta española olímpica, pero no la llevaron, por ser mujer, por ser vasca, y porque sus tendencias políticas o lo que ellos creían pues no la llevaron. Y después me dijo, y al ver, yo fui la primera española que fue solo ella, pero porque gané un mundial de cross y me tenían que llevar prácticamente a la fuerza, pero si no, si hubieran podido evitar de llevar a una mujer no me hubieran llevado, ¿no? Ella pensaba en los demás. Creo que en ese año 72 que has mencionado, Josep María estaba con Carmen en un mundial de cross, ¿no? Antes de que ella ganara en el 75 y en el 76, en el 74 fue tercera y anteriormente ya había participado. Sí, y tú estuviste allí en el 72. En 1972 en Cambridge, que ella debía tener unos 16 años
hizo la 31, yo recuerdo que fui a verla como espectador, compartí el suelo de una habitación que los entrenadores eran Pep Molins y el entrenador de Aro, Gerardo Cisneros, y yo me tumbé ahí un par de días en un colchón y fui a verla, y quedó decepcionada. 31, que aquí, que allá, digo, pero si eres una niña, si es la primera vez. Y luego ya fue aumentando, bueno, ya hasta llegar de las 10 primeras, novena en Monza, creo, luego ya pasó tercera en Rabat en el 75 y primera en Chepstow y después el 77 en Düsseldorf, ¿no? Y luego acabó porque de sus participaciones siempre acabó excepto las 2 primeras, entre las 10 primeras. La última vez hizo 10ª, cuando ya era una Carmen, pues, que en el argot atlético podemos decir un poco pasedita, que es lo que decimos todos, ¿no? Pero sí, era todo coraje. Y ahora que me estaba fijando en estas medallas, que están aquí a la izquierda, que son las medallas de sus campeonatos del mundo, hubo un momento difícil en esto, porque Carmen había cedido las medallas originales a la Federación Catalana para una exposición en Barcelona, y cuando acabó la exposición, yo, el que estaba en la Catalana en aquel momento, pues recogí las medallas para devolvérselas. El problema fue que, bueno, por una serie de cosas, estaba en Barcelona con el coche de un amigo mío y nos robaron las medallas. No es que yo robara el coche, o sea que robaron las medallas en el coche de mi amigo, ¿no? Alguien vio que las dejábamos en el maletero y tal. Después, cuando acabamos la cena, de eso se trataba, pues vimos que no estaban las medallas. ¿Cómo dices tú, por amigo que seas, cuando regreses a Sabadell, Carme, m'han robat les medallas? Y me mira sorprendida, un poco vidriosa los ojos. Pensé, lo siguiente será ya las miradas de Clint Eastwood y un par de tiros en medio de la cabeza. Pero no, cambió la expresión en décimas de segundo, con una comprensión totalmente que yo no me esperaba, ¿no? Por tanto, es lo que quería decir el tipo de persona. Afortunadamente, después de 29 años, 30 y una serie de gestiones y la tecnología de hoy en día y el 3D y el 3 no sé qué, pudimos recuperarlas y aquí están igualmente que fueron las de verdad. Porque todos los intentos para poderlas duplicar, yo me fui a Lisboa a hablar con Carlos López, que él había ganado la carrera masculina en 1976, que me dejara para hacer un molde la medalla, y me dijo, las originales las tengo en la caja fuerte de un banco de no sé dónde, y otra la tengo en casa como un museo y tal. Y bueno, al final se resolvió por otro camino. Bueno, nos quedan aproximadamente 20 minutos. Yo quería no lanzar una pregunta, sino que cada uno de vosotros, antes de dar paso a alguna persona del público que también quiera intervenir, que dijerais lo que queráis, alguna anécdota o alguna reflexión sobre Carmen, con total libertad, porque no quiero yo... Bueno, sí. Así, la anécdota de... Las pechugonas y los culones y todo esto. Bueno, esto lo hablaría más, por ejemplo, Jorge González Amo, que conoció a Julio Bravo y toda esta gente, ¿no? Que, bueno, esto es una anécdota que pasó, ¿no? En unos campeonatos, que cuando la reunión técnica, corregidme, que vosotros sois los que entendéis, yo tengo la fama, pero vosotros sois los que realmente no entendéis. La reunión técnica previa a la competición de un campeonato del mundo, bueno, se habla de la táctica, ¿no? Que si con este, con el otro, correr en equipo, el equipo, España, tal, y no sé qué, cuando, primero los juniors, después los seniors, cuando llegó las palabras hacia el equipo femenino, pues alguien técnico, sabemos el nombre, tal, dijo, bueno, vosotras, que no hace falta nada porque sois todas unas culonas y unas pechugonas. Cosa que cuando a falta de 300 o 400 metros para acabar la carrera con Carmen ya primera, que el primer año ganó con mucha ventaja, en 1976, aún tuvo las fuerzas en plena carrera de decirlo con que culones y pechugones, ¿no? Ya en parlarem. Y así pasó la línea de llegada primero. Bueno, es una anécdota que... Bueno, anécdota, ¿no? Una realidad que se ha ido retransmitiendo generación tras generación. O una batalla tras otra, como DiCaprio.
Perdón, otra vez también le dijo a un directivo que se pusiera en la falda, ¿no? Si Sí. quería ir a correr. No sé quién fue, Ballesteros, tal vez se lo dijo, no sé quién, no, ¿quién fue? O Bravo otra vez. Bravo, hostia. Julio Bravo Ducal, ¿no? Sí. Julio Bravo, sí. Bueno. Sí. No, de pelos en la lengua Carmen no tenía, ¿eh? O sea. Un segundo, Jorge, discúlpame, no sé si podemos recuperar el atril y poner el micro para que también se grabe la... Ven aquí un segundito. hombre. Ven aquí a mi lado. No. Es que en casa no me dejan hablar, aquí sí. Sí, Bueno, vamos a hacer una presentación de este caballero. Bueno, Jorge González Zamo, olímpico en México 68, plusmarquista nacional de 1500 metros, muchísimas más cosas. Perdona que os estoy dando la espalda. Jorge es la persona que a día de hoy más sabe de atletismo de categorías inferiores de este país y sigue en el día a día el atletismo a un nivel que nadie en este país sigue. O sea, es absolutamente asombroso y una motivación permanente para los chavales. Que no soy recordman de España, soy ex recordman de España. Eso nunca se pierde. No, de todas maneras, aquí hay 2 recordman de España, está Vicente Ejido y yo. Tenemos 2 récords que no nos van a quitar. Los récords de España en pista de ceniza. La anécdota de Carmen, bueno, no puedo añadir nada porque escuchando pues se me saltan las lágrimas, aparte que se me saltan y soy fácil. Se murió mi mujer un mes después que ella y la relación que de las 2 muertes pues las tengo muy... Va a hacer 2 años lo de mi mujer, ha hecho 2 años lo de Carmen y teníamos una relación. Bueno, el caso es que lo de Carmen, la historia yo no me la sé con... Es posible que ella se acordase al faltar la meta de Julio Bravo al pasarle en la última recta, pero lo que sí fue en el autobús, cuando él pasa al lado del asiento donde estaba el señor Bravo, dice, con esto. ¡Hostia! Carmen era genial. La definición es genial. O sea, es un genio. O sea, hay genios como Picasso, o como Joan Miró, o como Jaime. Carmen en el atletismo es un genio. Mariano Aro es otro genio. Nosotros somos buenos atletas, ellos eran genios y han sido superiores. Tan es así que una de las cosas que dentro de la estadística se olvida de Carmen, y todo el mundo la dice como primera olímpica, 2 campeonatos del mundo, un bronce en un campeonato del mundo, pero para mí es que fue finalista en un campeonato de Europa siendo junior. En el año 74 era junior. Voy a poner el vídeo, Jorge. Y ella fue finalista, donde el récord que está Mireia Arnedillo, que le batió el récord a Carmen, pasaron 50 años. De un récord que ella hizo 4:11 siendo junior, una marca que ahora en los rankings mundiales con 4:11 estás de finalista. O sea, ahí tienes la carrera, Jorge. Es que eso es lo que demuestra cómo era Carmen. O sea, hubiese sido una atleta fabulosa en estos momentos. Y con esto. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, y daros las gracias porque aunque José María sabe que yo el catalán lo entiendo bien, y somos los que hablamos en castellano, nos daros las gracias por hablar en castellano, y sé que os cuesta. Y sí que os cuesta hablar en castellano porque es que se os nota, pero que sepáis que nosotros os entendemos perfectamente hablando en catalán. Muchas gracias. Bueno, mientras se anima a alguien a subir, si alguno de vosotros quiere contar alguna anécdota o alguna cosa, pues con total libertad. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, una vez en la escuela que era el día del sport, el día del deporte, y vinieron a
jugadores del Barça, del primer equipo, y vino Karma también. Y claro, yo era... todos los amigos buscábamos autógrafos de todos los jugadores y de Karma. Y claro, había colas en todas partes con todos los jugadores, ¿no? Pero a mis amigos, oye Jordi, que queremos que nos firme Carmen, ¿no? Y Carmen, que estaba a mi lado, o sea que yo, cuando me vio que venía con mis amigos, Jordi, ¿qué necesitamos? ¿Qué hay que firmar? Y yo me sentía, como es normal, el chico más importante del cole, porque Karma me hacía todo lo que yo le decía o lo que yo le pedía, ¿no? Es una de las anécdotas que tengo también grabadas y que me encanta recordarla. Sí, sí. Leonor, Albert, ¿alguna cosa que queráis añadir? Bueno, yo quería comentar que ella nació en Castellseràs, un pueblo de Teruel, y tuvimos la suerte que en vida le hicieron un homenaje, un gimnasio. Y es de agradecer que ella lo haya podido vivir, ¿de acuerdo? Que esto para Carmen fue importante y para la familia. Ahora pues hay muchos homenajes y también estamos muy agradecidos, pero para mis padres me hubiera gustado que ellos hubieran podido vivirlo y Carmen también. Y bueno, también decir que Carmen quería mucho a Alex, a los demás también, pero estará muy agradecida a Alex. Y yo a ella, que era un ser humano. Hay algunos amigos que les digo, solo por haber conocido a Carmen ha merecido la pena vivir, pero no es una frase hecha, es que es la realidad. O sea, a veces dices, ¿cómo he tenido la suerte de conocer a Carmen? Porque aunque Carmen conocía a muchas personas, claro, somos el 0,0001% de la población mundial, ¿no? Que hemos tenido esa suerte. Y encima pues con una buena amistad, así que la verdad que sí que no puedo estar más agradecido. Y bueno, yo ahora tengo otro amigo. Gracias. Albert, ¿sí, alguna cosa? No, yo es lo que me gustaría, es que hay tantos amigos aquí de Carmen que tienen cosas, que han tenido vivencias con ella. Preferiría que en mi tiempo, si alguno de ellos quiere contarnos algo, que sí, sois muchos, que animaos, podéis contar, hay muchos ahí. Ricard, sube, por favor. No sé. Y Antentas también tenemos que dejar un último turno porque sí, porque tengo tres cosas apuntadas y bueno, me enteré. Josep María ha estado tomando notas durante toda la mesa redonda. Ricard, cuando quieras, Ricard Roff. Ya que me... No. Ara sí. No, ya está, siempre, ¿no? A ver, sí, un par de anécdotas, una de cada uno. Cuando era muy jovencito, pues necesitaba comprar unas zapatillas de clavos, y las primeras zapatillas de clavos que tuve, fui a la tienda del Pep, me atendió Carmen. Bueno, claro, yo fui con mi padre, claro, tenía 14 años, y claro, una cosa es comprar unas bambas, otra unas zapatillas de clavos. Claro, cuando Carmen dice el precio, claro, mi padre se pone las manos en la cabeza y dice, bueno, que llevan un motor dentro, ¿qué? Bueno, sea lo que sea, Carmen convenció a mi padre que las necesitaba, y yo bien contento salí pues con unas zapatillas de clavos, que para mí, pues, que me atendiese el ídolo del club, pues para mí fue muy motivador, ¿no? Y luego... otra anécdota de Albert, bueno, posteriormente al acto que vino en Sabadell, que se le entregó el premio a Carmen de mejor atleta del siglo, días después, accidentalmente el móvil se me cae al suelo. Bueno, los móviles de antes, no sé, al menos el mío me pasaba, que se te hacía una llamada al primer número de la lista que tenías, alfabéticamente, ¿no? Y veo que tenía una llamada que hice yo sin querer a Albert. Hostia, bueno, menos mal que no me cogió el teléfono. Pero claro, luego Albert me devuelve la llamada. Hostia, ¿qué querías? Hostia, pues ya que le digo yo soy hombre. Hostia, pues mira, perdona, no, se me ha disparado el móvil. Pues aprovecho para decirte que salgo con Carmen. ¿Qué Carmen? Claro, porque yo a Carmen la ubicaba con otra pareja. Y luego me lo cuenta, y pues mira, pues gracias a tú que me convidaste a venir al acto, pues mira, así ha terminado, ¿no? O sea que fue una anécdota curiosa, accidental, y que estoy muy contento que así fuera, ¿eh? Yo que se lo agradezco, sí, porque vivir lo que viví, pues nunca lo hubiera imaginado, ¿no?
Muchas gracias, Ricard. Josep María, mientras otra persona se acerca también para intervenir, no seáis tímidos, que seguro que alguien tiene algo que contar. Mientras tanto, Josep María... No, solo tres cosas y serias, porque todo el mundo tiene un lado oscuro en la vida. A ver, Carmen Valero fue la primera mujer que optó a ser presidenta de la Federación Catalana de Atletismo. Perdió las elecciones con dos colosos del deporte, como fueron Romà Cuyàs y Josep María Mir, que sabían un rato y sabían hablar muy bien porque eran abogados, y por tanto, pero ella tuvo el coraje de presentarse, o sea, ahora tenemos una presidenta, la Mercè Rosic, pero antes ella fue la pionera en intentar ser presidenta. La otra es su labor con una entidad, la más poderosa que tenemos en el deporte aquí, que es el Club Natació Sabadell. Y dentro de esto, que fue vicepresidenta o algo así, ¿no, Ángel? Vicepresidenta, también destacó, y me gustaría después que nos lo explicara aquí el Ironman Miquel Blanchard, porque ella también destacó en duatló y triatló, es eso, ¿no? Sí, por tanto, o sea que no acabó con aquí, sino fue siguiendo el Club Natació Sabadell y en la especialidad también de triatló, ¿no? O sea que su vida dio para mucho y fue una lástima que nos dejara a los 68 años de edad, ¿no? Miquel, ¿te animas a decir unas palabras? Bueno, primero de todo, gracias por darme la oportunidad de hablar y contar mi vida alrededor de Karma. Yo, bueno, tuve el privilegio de vivir otro tipo de Karma, ¿no? La Karma como una madre deportiva. Fue la persona que realmente me impulsó, ¿no? Y me ayudó a llegar al mundo profesional del deporte y en el caso de, como decía Josep María, del triatlón. Karma en aquellos momentos, bueno, hablo del año 98-99, cuando era la pareja de mi entrenador, mi primer entrenador. Y bueno, fue una época muy bonita porque me acompañaban, iba con ellos a muchísimos entrenamientos, tanto en piscina, en un club que ya no existe en el Nagi, como en la playa de Castelldefels, como cuando iba en bici, bueno. Y Karma siempre pues era una persona que estaba al lado y con aquella mirada que a veces tenía una mirada de ira que me decía no te dejes llevar por las emociones del momento, que no pasa nada si no te salen los resultados ahora, que es un trabajo de fondo y bueno, y me cogía del brazo de aquella manera, ¿no? Aquella mirada que tenía y aquel ímpetu y aquellos aspamientos con la cabeza que hacía, que bueno, que realmente pues era una persona que daba alas a todo aquel que se encontraba con ella, ¿no? Y es lo que decía José María, ¿no? Que ella pues prosiguió con su vida deportiva en el mundo del triatlón, que era un deporte minoritario y ahora ya pues es un deporte muy conocido por todo el mundo y ella hizo una gran labor en este aspecto, aparte de competir y participar y entrenar, porque fue una época que ya os digo, ¿no? Que ella tomaba parte pues sobre todo en muchos entrenamientos y una anécdota que me gustaría compartir es cuando el primer año que fui a la universidad, que bueno, cuando entré a INEF, pues tuve que ir a Lérida porque no tenía nota suficiente y ella pues eso, ¿no? Los domingos por la tarde pues me traía una bolsita pues con 4 cosas para llevarme y vivir en el piso de estudiantes, ¿no? O sea que se preocupaba mucho por la gente que tenía alrededor. Y nada más, un besazo a la Carmen, que pienso en ella pues constantemente, cada vez que piso las pistas de atletismo Sabadell, que es prácticamente a diario. Y nada, y gracias a todos por compartir estos momentos con nuestra amiga y querida Carmen Valero. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Nos quedan 5 minutitos, tenemos que dejar la sala, que ya amablemente nos han concedido todo este tiempo en esta fantástica fundación y aprovechamos de nuevo para dar las gracias a Eulalia y a Pachi por su deferencia. Si alguien más quiere subir, Daniel. Sí.
Per aquí. Aquí estás. Aquí tienes el micro. Bueno, yo, como habéis visto, soy Daniel y soy persona sordociega y he tenido el gran honor de ser el cuñado de Carmen Valero. Yo me añado aquí a todo lo que han dicho los compañeros sobre la gran persona que era Carmen Valero. Yo no tuve muchos años de disfrutar de su persona, pero sí que puedo decir que el tiempo que estuve con ella, verdaderamente la irradiación como gran persona que emitía se hacía sentir. Yo lo que sí pediría aquí, ahora que están los representantes del ayuntamiento, algunos, y todos los atletas y todo esto, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que Sabadell tenga una milla maratón o algún evento popular con el nombre de Carmen Valero Omede? Para mí sería un gran lujo, como persona discapacitada, poder correr en Sabadell, que fue su gran ciudad y fue donde estuvo su gran club, cada año en homenaje a ella. Solo quería añadir eso. Nos quedan 2 minutitos, una última intervención. ¿Alguien quiere aprovechar el último turno de palabra? Si no, alguno de los miembros de la mesa. Venga, espera. ¿Sí? Sí. Acércate, por favor. Vinga, Pilar Camarasa, atleta màster, medallista. Esto no se me da muy bien, ¿eh? Pero bueno, estoy aquí con unas cuantas compañeras, junto con Leo. Pasamos muchos años entrenando juntas y, bueno, un recuerdo, tengo muchos, como todos, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que íbamos a entrenar y ella hacía sus series y luego nosotros también hacíamos nuestras series. Es decir, ella hacía no sé cuántas vueltas y cada una de nosotros hacíamos 200 metros para intentar ir al ritmo que iba ella. Y bueno, tenemos muchos más recuerdos, ¿no? Pero digo por decir alguno, y allí hay más compañeras que sienten lo mismo. O sea, bueno. Venga, un aplaudiment para los compañeros. ¿Alguna última intervención por vuestra parte? Si no, pues damos por concluido el acto. Os agradecemos muchísimo. Agradecemos de nuevo a la Fundación Bosch y Cardellac, a Eulalia Taché, a Pachi, que bueno, creo que nos han dado esta oportunidad de disfrutar del recuerdo de Carmen, que como muchos habéis dicho, pues sigue ahí, ¿no? Sigue acompañándonos y creo que ahora pues nos ha lanzado un poco la pelota de continuar, ¿no? De coger sus valores, de transmitirlos a los demás y no dejar que el legado de Carmen se pierda, todo lo contrario, que crezca cada día más y que cada uno de nosotros somos un poco embajadores, ¿no? de esta persona que hemos tenido la suerte de conocer. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias. Voy a pedir a Xavi Ballar si nos puede hacer una foto del público también, porque es muy emotivo para nosotros que hayáis llenado la sala y os lo agradecemos muchísimo. Así que 1.000.000 de gracias a todos vosotros, a todos los que habéis intervenido en la mesa, pues 1.000.000 de gracias por... Pero si yo no he empezado todavía. Bueno, otro día haremos un monográfico de Carmen con Josep María, porque tiene para 200 horas aproximadamente en la primera jornada. Luego haría una segunda de otras 200. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Eulalia, y un abrazo a todos.